Interesante, dramático, trágico artículo. Los colegas de sinembargo.mx retratan una realidad dolorosa, sangrienta en México. En 10 años de guerra contra el narcotráfico, 19.156 menores de edad muertos. Y dice el padre Alejandro Solalinde, amigo de la casa, amigo de ustedes, a quienes ustedes respetan y escuchan con atención, esto está peor de lo que se reporta, porque no se incluyen las muertes de los migrantes. Precisamente le agradezco al padre Alejandro Solalinde que nos tome la llamada en vivo y en directo. Padre, ¿cómo le va? Buenos días. Vicente, qué gusto estar contigo esta mañana y estar con todos nuestros hermanos queridísimos y hermanas de Chicago. Oiga, padre, pues de por sí leer 19.156 menores de edad muertos y agregarle ese limón a la herida que usted le pone, creo que es difícil de digerir. Efectivamente, amigo, yo considero que esos casi 20,000 no corresponden a la realidad, que son mucho más, pero además de eso hay que agregarle los hermanos y hermanas migrantes menores que han fallecido durante estos años. Nosotros hemos visto cómo los niños, niñas, adolescentes han ido entrando prácticamente en los años de los Zetas. Antes de que declinaran, hemos visto cómo van entrando en los cárteles, cómo no tienen ninguna protección, cómo vienen cruzando, y el primero que los coopta se van porque no tiene ninguna protección. Nosotros pudimos verlos. Te cuento que conocemos comunidades en donde veían entrar, por ejemplo, a esos menores, esos jóvenes, y ya no salían. ¿Dónde estaban? ¿Qué les hacían? No sabemos. Y siempre nos ha llamado la atención, sobre todo de unos años para acá, cómo estos menores eran cooptados por el crimen organizado y concretamente por los Zetas aquí en México. Y algunos de ellos tuvieron la suerte de salir, unos de ellos tuvieron la suerte, por eso nos enteramos lo que estaba pasando, pero otros desgraciadamente ya nunca los volvimos a ver. Padre, 20,000 muertos, menores de edad, niños, adolescentes muertos en esta lucha contra los cárteles de la droga por parte del gobierno mexicano son muchos. ¿Qué digo? Una barbaridad. Pero lo que más debe también de alarmarnos es la gran cantidad de desaparecidos, porque eso sí, no sabemos ni cuántos son, padre. No, ya no hay manera. Esta modalidad de matar es tremenda. Cuando nosotros escuchamos a los agentes del cártel, de cualquier cártel, pero sobre todo aquellos que se han dedicado a desaparecer, dicen que no es nada más desaparecer. Desaparecer es el último acto. El primero es detenerlos, insultarlos, golpearlos, torturarlos, matarlos y luego ya viene desaparecerlos para que no quede nada. Y esta modalidad la puso el Borrego y la pusieron unos Zetas cuando hacían tantos secuestros y empezaron a matarlos porque no pagaban los migrantes. Ellos entonces pensaron que tenían que desaparecerlos porque ya no tenían lugar donde meterlos. ¿Qué tanta responsabilidad deben de asumir de esto aquellos que siguen apostándole a la lucha contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico, padre? Es una soberana tontería. Ya los años anteriores nos lo han demostrado. En Estados Unidos no hay eso, no hay esa guerra. La guerra es acá y aquí donde se venden las armas, ¿no? Entonces, desde la guerra de Calderón quedó demostrada que esa estrategia es absolutamente inoperante y que Peña Nieto ha continuado pues irresponsablemente, porque los muertos han aumentado ahora más en tiempo de Peña Nieto, más todavía, y eso no ha acabado la droga, al contrario. Al contrario, lo que ha hecho es descabezar, hacer más crueles y ha hecho una traslación entre aquellos Zetas que estudiaron, que eran profesionistas, que tenían un poco de consideración, respetaban códigos, a los que ya no lo hicieron, que son los operativos. Cuando el gobierno de Calderón o este gobierno empieza a descabezar los Zetas, lo que se quedan son los operativos, que son más sanguinarios y más crueles, que no conocen de ningún código y que empiezan a extender esa violencia irracional nunca vista antes por México. ¿Qué impacto, desde su perspectiva, padre, tiene en la generación, en los más jóvenes, esta violencia? Hablábamos ayer de un caso de unos niños que colgaron, mataron, ahorcaron
a una muchachita de 10 años. Recuerdo en Chihuahua también el caso de un niño que fue asesinado por sus amiguitos que jugaban al secuestro. ¿Qué impacto tiene desde su perspectiva en el tejido social esta violencia cada vez pues más dolorosa? Porque en el sentido de que nos volvemos insensibles, pareciera que ya es cosa de todos los días. Es más grave de lo que se piensa. Yo como terapeuta te puedo decir que en condiciones ya no digas extremas, como son el caso de Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, sino una familia, digamos, más o menos funcional, fíjate, pero que se violenten el padre o la madre o los dos. A veces el papá le pega a la mamá delante de los hijos. Esto solo significa para él una tortura y un trauma enorme de consecuencias que solamente se van a poder ver en la adolescencia. Esto multiplicado en 10 veces es lo que está viviendo el migrante, por ejemplo, o también en México, hijos donde se ve la violencia o donde pueden matar a sus padres, ¿no? O los padres ven cómo matan a los hijos, una violencia muy grande. Todo esto es un trauma para ellos que los predispone también, en cierta forma, a la violencia. Y te cuento una anécdota. Un día llegó un muchachito, bueno, varios, pero yo me dirigí a uno de ellos de Honduras, y le pregunté qué pasó, cómo están las cosas en Honduras. Bien. Oye, y donde tú vives en el barrio y todo, ¿cómo está todo? Pues normal. Y yo le dije, a ver, ¿qué es bien? Porque yo sabía cómo estaba Honduras. ¿Qué es bien? No, pues así me empezó a describir la violencia cotidiana. Y a ver, ¿y en tu barrio qué es? No, pues ayer mataron a uno, ayer mataron a así. Entonces, ¿eso es normal para ti? Y me dice, sí, porque es todos los días. Entonces es terrible de veras cómo ellos se van acostumbrando a la violencia. Algunos no y salen y se niegan a hacer de las pandillas, pero acá finalmente les cuesta mucho trabajo iniciar una nueva vida sin violencia. Padre, ¿cómo van estas denuncias de la participación de las autoridades en los secuestros de los migrantes? Leo un reportaje de Proceso que allá los hermanos de Tabasco, que se dedican precisamente a defender como usted la dignidad de nuestros hermanos que cruzan por México, están denunciando que policías de un municipio, el municipio de Cárdenas, participan en secuestros masivos de indocumentados en su tránsito por Tabasco. ¿Cómo están las cosas de su lado, padre? Bueno, este repunte lo estamos viendo ahora y Fray Tomás González lo denuncia y su equipo, porque ya tenía años de que no se veía. Desde que estaba haciendo su libro Óscar Martínez, Los migrantes que no cuentan, él estuvo en toda esa zona, en el apogeo de los Zetas. Después se calmó, tenía años que no, y ahorita está volviendo otra vez. Con nosotros es un poco distinto quizá, porque o a lo mejor no nos hemos dado cuenta, porque nosotros hacemos mucho escándalo, inmediatamente lo ponemos en los medios, pero más bien sentimos que los secuestros que se hacían en la zona de Ixtepec, Arriaga, Ixtepec, se han desplazado al norte y ahorita se están haciendo en Tijuana, se están haciendo en todo Tamaulipas, se están haciendo en Coahuila, porque ahí ya es el límite donde llegan los migrantes y entregarse como pechito. Ahorita la frontera está dificilísima, está muy peligrosa, porque los polleros que antes trabajaban, entre comillas, honradamente, sin estar reclutados por los cárteles, ahorita ellos lo que pasa es que están entregando la gente que llevan a los secuestradores y están pidiendo ahorita ya como una tarifa $5,000 mínimo. Caray. Si se puede más. Ahorita en este momento tenemos dos casos. Uno, de un guatemalteco que le pidieron $5,000 a su hermano de Nueva York. Su hermano se endrogó, como quiera los consiguió, los soltaron. Y a otro hermano que tenía más ahorros y su familia, y dio $20,000 para salvar la vida de su familia.
de su familiar. Así están las cosas. Padre, para cerrar, porque sé que anda ocupado, si no está funcionando, si ha sido un fracaso desde su perspectiva la guerra contra el narcotráfico de Calderón y seguida por Peña Nieto, ¿cómo hacerle frente entonces a esta situación? Porque ni ha funcionado la guerra contra el narcotráfico, ni parece calmarse el crimen organizado. Yo creo que la solución va a ser que se busque una seguridad de parte de la ciudadanía. Hoy no se confía ya en las policías. ¿Autodefensas? Porque, pues no quiero llamar exactamente autodefensas porque está un poco tocado con algunas realidades de Michoacán, pero sí de alguna manera alguna autoprotección de la ciudadanía, que se dé cuenta de quiénes son, que pongan policías conocidos, que sean cercanos, que ellos vigilen la seguridad, sobre todo las mujeres, como lo hacen en Cherán. En Cherán la gente misma tiene su vigilancia y la ciudadanía misma se protege. O no hay que olvidar que la inseguridad es para el gobierno de México un mecanismo, por un lado, de control, pero por otro lado de enriquecimiento. No hay que olvidar que ellos en la inseguridad han contestado con empresas particulares que manejan políticos del Estado de México, como por ejemplo el CUSAEN, y entonces hace negocio de la seguridad. La ciudadanía no haría eso, la ciudadanía se organizaría, se uniría y cuidaría, estoy seguro, todo, mejor, mucho mejor que como lo hacen policías actualmente que están infiltrados por tantos cárteles. Creo que debe de analizarse, de tomarse en cuenta, de sentarse a dialogar, eso que ni qué. ¿Dónde anda, padre? Ahorita ando acá en la Ciudad de México, estoy a punto de comenzar una mesa de reflexión y de aportes sobre la de reforma educativa. La CENTE nos invitó, estamos invitados Raúl Vera, González Casanova, Chili y su servidor, estamos invitados varios. Ya en un momento más nos registramos y empezamos aquí en el siglo XXI del Centro Médico Nacional. Todos somos pueblo, padre, por eso estamos al pendiente de esos esfuerzos. Le mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias, querido Vicente, igual a todas y a todos. Una bendición muy cariñosa. Gracias, el padre Alejandro Solalinde, hablando sin censura aquí, en este espacio. Esto solo lo escuchen Sin Censura.